grabar. Bueno, eh, ahora sí. Ya, yo le estaba diciendo entonces que era la presencia de mucus, parece, ¿cierto? El mucus que recubre la superficie del pescado de forma natural. eh, Atrapa muchas bacterias y por lo tanto esas bacterias tienen mayor probabilidad de ingresar a la masa muscular por alguna rotura o orificio de la superficie. Sexto, el otro factor es que hay enzimas propias, es decir, propias del tejido del pescado y del intestino del pescado que acceden al músculo. Y dentro de proteasas, linfolipasas y reductasa bacteriana también. Entonces, esas son enzimas que están presentes, pero que rápidamente van a ir actuando después que cesa la actividad respiratoria del pescado. Entonces, primero comienza un proceso autolítico que puede llevar a deterioro. O sea, no todos los procesos autolíticos van a producir deterioro en todo caso, porque el deterioro uno lo evalúa por aromas y sabores y productos característicos de acción enzimática, pero hay una acción enzimática desde el momento de la captura. Entonces, que puede llevar a más o menos deterioro. Entonces, uno tiene que diferenciar lo que es la acción enzimática y si esta acción va a llevar o no a deterioro, es decir, si va a llevar a objeciones organolépticas o no. Bueno, claro, porque a veces hay reacciones enzimáticas que ocurren en el pescado, pero no se traducen en aromas ni sabores objetables. Entonces, por eso el análisis del pescado es tan complejo, que uno tiene que analizar productos químicos, tiene que analizar enzimas, tiene que analizar bacterias y tiene que hacer el análisis sensorial para que sea compatible. Concordante. Séptimo, hay alto contenido en principios extractivos nitrogenados, es decir, compuestos nitrogenados solubles en el pescado. Histidina, ya se me quiere apagar de nuevo. Ya, ahí está cargando, no se había desconectado. Entonces, hay compuestos nitrogenados solubles como aminoácidos libres, como la histidina, taurina, otros compuestos nitrogenados importantes como el óxido de trimetilamina, importante como vamos a ver, amonio y tiramina. Forman estos compuestos lo que se llaman los principios nitrogenados o bases volátiles totales en el pescado, ¿no? Bases volátiles y compuestos nitrogenados. Entonces, no todos los compuestos nitrogenados son volátiles. La histidina no es volátil, es un aminoácido nitrogenado. La taurina tampoco, pero el óxido de trimetilamina, el amonio sí, y la tiramina sí son volátiles. Y estos compuestos pueden determinar aroma y sabor característico. O sea, todos estos compuestos tienen sabor y aroma y que el evaluador sensorial los puede discriminar si corresponden o no a algún tipo de deterioro. Ustedes han ido a un terminal pesquero y el aroma es de compuesto nitrogenado, pero uno no sabe si eso corresponde
corresponden o no a productos de deterioro, ¿no? Eso ya lo vamos a ver. Pero típicamente el pescado tiene naturalmente compuestos nitrogenados solubles en sus líquidos del tejido. Y otros compuestos se van a ir originando producto de la acción enzimática más la acción de los microorganismos. Entonces de repente uno no sabe si lo que está midiendo por un análisis químico, por ejemplo, si está midiendo trimetilamina o amonio, si realmente este compuesto viene de una acción degradativa microbiana o de una acción autolítica de las enzimas del pescado o ambas cosas. Pero de todas maneras hay compuestos que marcan el deterioro y el rechazo del pescado. O sea, cuando uno hace el análisis sensorial no va a empezar a pensar, a ver, trimetilamina será de una bacteria o será de una acción enzimática propia del tejido. Se mezcla. Entonces, eso hace más difícil el análisis. Por eso es que, repito, hay que hacer análisis químico, bioquímico, enzimático, microbiológico y organoléptico, y ahí cruzar los datos para saber de dónde se está originando todo este deterioro y compuestos objetables. O sea, no es tan claro. Y hay muchos análisis de todo tipo que se le hacen al pescado para tener una evidencia clara de ese problema, porque uno o dos análisis no nos van a indicar mucho, ¿no? Se hacen muchos análisis porque los procesos y las reacciones de deterioro son variadas, ¿no? De ahí lo vamos a ver bien. El otro factor que determina descomposición es el manejo, o sea, el método de captura, si es en red o no, con gancho, los golpeteos, las compresiones, los pisoteos, y eso entonces determina un daño físico en el pescado y se pierde la integridad de la superficie del pescado, entran las enzimas, las bacterias, los pescados comprimidos abren el ano y vacían su contenido intestinal y eso se mezcla con toda la masa de pescados que ya están en la red. Entonces hay una gran contaminación producto del manejo del pescado. Ese es todo un enfoque distinto a manejar, es decir, la higiene y el buen trato físico que se le da al pescado después de la captura. En términos artesanales, bastante descuidado porque, por ejemplo, los pescados los lavan con agua de mar y de la misma agua de la cercanía del puerto, donde precisamente se vierten los desechos sanitarios de las poblaciones. Entonces lavan con el agua contaminada con excrementos. En cambio, en un barco más industrial, el lavado se hace con agua potable, clorada. Hay diferencia. Entonces, el manejo es un tema que se establece por el sistema de buenas prácticas de manipulación dentro del HACCP del pescado. Análisis de peligro y punto de control crítico después de la captura. Un gran tema porque ¿cómo aplica usted HACCP en la captura artesanal? ¿no? O sea, si uno dijera, el pescado industrial, de pesca industrial, está mejor manejado y es más higiénico, uno diría sí, más que el artesanal. Y la gente piensa que lo contrario, que el artesanal es más fresco. No siempre es así. 9. También ocurre reblandecimiento de la carne del pescado. El agua puede penetrar por osmosis y puede salir por osmosis. Entonces, al penetrar, puede que se absorba agua en los tejidos. Por ejemplo, como los pescados se ponen en cama de hielo, se aprietan suavemente con una cama de hielo, entonces se produce un proceso osmótico.
El hielo prácticamente no tiene sales y por lo tanto empieza a migrar agua desde el hielo hacia los tejidos a través de las membranas de los tejidos del pescado. Entonces, un hielo que no es sanitario podría permitir la entrada de salmonela y coliformes al tejido. Si es sanitario, entra agua a los tejidos, pero hay otro problema. Aumenta la actividad de agua en los tejidos con mayor actividad de las enzimas y de las bacterias. Entonces, un punto de control crítico es el estado sanitario del hielo. O sea, tiene que controlar el hielo porque es punto de control crítico en la mantención del pescado antes de llegar a puerto. Bueno, dentro de los principales factores causantes de la alteración, ¿me están escuchando bien y viendo? Sí, profe, se escucha bien y se ve bien. Es que como yo quedé medio tostado con el computador, así que casi lo agarro patada aquí. Ya, digamos. Hay una alteración bacteriana. O sea, estudiamos bioquímica, pero ineludiblemente tenemos que hablar de las bacterias y de sus enzimas. No queda otra. Hay bacterias que están presentes en la superficie externa del cuerpo del pescado, en el mucus del pescado, en las branquias, en el intestino, en el agua que entra al intestino del pez. También alteraciones bacterianas promovidas por la mala manipulación. O sea, no hay por dónde. Si hay un organismo vivo que se deteriora rápido del pescado, o sea, le ganan las jaivas, ¿sí? ¿Eh? La acción bacteriana puede ser mucho más fuerte, más intensa que las enzimas, porque las bacterias producen más enzimas y ellas migran, se mueven entre los intersticios donde hay líquido que está humedeciendo las fibras musculares, se meten a la parte interna del músculo y por lo tanto tienen una acción más dinámica en el deterioro, que las enzimas dependen, no se mueven las enzimas, dependen de la difusión físico-química. Las bacterias llegan a los lugares donde les interesa, donde están los nutrientes que ellos atacan con sus enzimas. ¿Ya? Por eso dicen, si el pescado tiene menos bacterias desde el inicio, tendrá menos deterioro. Eso es cierto. Por eso una de las maneras en que al pescado que viene ya del barco se le hace análisis bacteriano al tiro, microbiano. ¿Sí? Aunque eso no asegura que ocurra. Es decir, puede haber mucha contaminación bacteriana, pero si se manejó bien la baja temperatura, la acción bacteriana enzimática va a ser lenta. Bueno, y las bacterias que producen este deterioro son habitualmente, ahí debe decir cicrotolerantes, que son las bacterias tolerantes al frío, los famosos cicrófilos, facultativos y obligados. Bueno, y que son bacterias muy móviles y que forman habitualmente mucus. Y este mucus les permite la adherencia a superficies y se estacionan sobre la superficie del pescado y como están pegados, ahí empiezan a secretar enzimas y sustancias tóxicas para matar las células y nutrirse de su contenido interno. La típica del pescado son las pseudomonas, Moraxella cinetobacter, y que son productoras de mucus. Estas bacterias también las tenemos nosotros en el intestino, por si acaso. Bueno, y aquí se muestra cómo es los principales causantes de la alteración. Entonces, hay bacterias en el agua donde vive el pez. Hay bacterias del intestino del pez y bacterias que llegan al pez por la manipulación.
Todas estas bacterias, bueno, llegan a la piel, llegan a las heridas, llegan a las branquias. Si el pez lo lavan con agua del puerto altamente contaminada en coliforme, porque ahí vacian los excrementos en el puerto. Bueno, entran estas bacterias por la branquia, llegan al sistema circulatorio y del sistema circulatorio llegan al tejido que recubre los intestinos y atraviesan fácilmente el peritoneo. El peritoneo es una fina membrana que recubre los intestinos, la masa de intestino. También heridas, cortes por los ganchos, por cuchillos, por mal corte. Heridas de sacrificio, si los instrumentos de corte están contaminados. Por ejemplo, cuando hacen lo que se llama el fileteado del salmón, los cuchillos, los operarios andan con un cuchillo al cinto, en un portacuchillo, y ellos antes de usarlo, lo flamean al alcohol, es decir, lo bañan en alcohol y lo pasan por una llama y encienden el cuchillo. Lo enfrían y queda estéril prácticamente. Eso se llama flameo. ¿Se acuerdan que eso lo hicieron en microbiología? El flameo. Entonces, ese es un punto de control crítico también. Desinfectar el cuchillo de fileteado ahí en los mesones de fileteado de salmón. Entonces, en las heridas, por eso, a la planta de proceso, todos los pescados que vienen con heridas de algún tipo, o que se les salió alguna aleta, van de descarte. O sea, no es que los boten, van a descarte porque todos esos peces van a molido, pulpeado, desmenuzado, el de más baja calidad. Y de la herida de sacrificio, las bacterias llegan al peritoneo, que es la membrana que recubre los intestinos, y de ahí pasan a la cavidad abdominal. Llegando a la cavidad abdominal, ahí pasa de todo. ¿Sí? Bueno, entienden ahora por qué se sacan los intestinos. Al sacar los intestinos se saca el peritoneo y el contenido que son los intestinos. Entonces eso evita que las bacterias lleguen a la cavidad abdominal y evita, bueno, también que lleguen al músculo. Las heridas de sacrificio llegan finalmente las bacterias al tejido conjuntivo. Los miotomos son los haces, son los comprimidos como películas de músculos, de fibras musculares, que son los miómeros. De ahí llegan al músculo propiamente tal. Y también de la piel, en los puntos de inserción, de las escamas. ¿Se fija? Si no se sacan las escamas, no se generan orificios por donde puedan entrar bacterias. Si se sacan las escamas, al salir la escama queda un orificio en la piel y en el músculo por donde entran las bacterias. Por eso depende mucho del aleteo, de la compresión, los golpeteos durante la captura. Es decir, se trata de que los peces sean lo menos sometidos a traumas mecánicos para no gastar todo el glucógeno por el estrés, para que no hayan heridas, para que no entre por la branquia, para que no se salgan las escamas, porque en los puntos de inserción de las escamas es punto de entrada de bacterias. Y finalmente, si se fijan, todo esto llegan al músculo. O sea, el objetivo de todas estas bacterias es llegar al músculo, llegar a la comida. Esa es la filosofía. Y esto es muy rápido, esto es antes de 2 horas, si uno lo deja así a temperatura ambiente. Bueno, como yo les dije, la acción enzimática es un factor causante de la alteración. La llamada autólisis
o desintegración aséptica. Le llaman desintegración o degradación aséptica porque sepsis son los contaminantes. Estas son enzimas que no provienen de bacterias contaminantes, por eso le llaman asépticas, sin bacterias. Un proceso de comerse a sí mismo, autólisis. Lisis es destruirse, comerse, autólisis, una destrucción por sí mismo por las enzimas digestivas que tiene el pescado. El pez y el pescado. Todas las enzimas digestivas del intestino del pescado están activas. Por eso hay que viscerar también, no solo para sacar las bacterias, sino que para sacar las enzimas digestivas. Proteasas sobre todo. Tercero, hay factores, déjenme terminar esto y hacemos el recreíto. ¿Hacemos recreíto o sigo nomás considerando que me pegué un condoro? ¿Hacemos el recreo igual? No, díganme ustedes. Sigo. Igual podría ser un recreo cortito, profe, para ir a comer algo. Ya, voy a terminar el 3, ¿ya? Vayan a comer pescado frito, ¿cierto? Bueno, ¿por qué hacen tanto pescado frito? Es porque con la alta temperatura se volatilizan todos los compuestos del deterioro del pescado y nadie cacha. Entonces le van a vender harto pescado frito en un restaurante, pero descompuesto. Casi siempre el pescado frito de los restaurantes está descompuesto, como lo dicen los expertos. Casi siempre está descompuesto y por eso lo hacen frito. Se van todos los aromas. Bueno, la degradación de proteína va a generar la formación de amoníaco. Es decir, como que tiene olor a pichí, pero no es el aroma típico de deterioro. Olor a baño. Baño del colocolino. No saben hacer adentro los colocolinos. Gracias, no soy del Colo-Colo. El hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, aroma a huevo podrido. Intol, hay intol, que es el aroma a coliflor, el olor a excremento, a water, a gases. Y el escatol, que tiene olor a putrefacción. Entonces la degradación de proteína es el gran responsable del aroma objetable del pescado, más que otro, más que el de los azúcares. Ya, hagamos un alto entonces, como me dicen ustedes, cuenten los 20 minutos, ¿ya? Y volvemos, ¿ya? Ya, profe. Bueno, Ok, profe. ya. Ya, vamos a volver ahora. Estamos volviendo. Volvamos. Sí, profe. Ya. Estamos en ya. El cuarto factor de alteración por encima del tejido del pescado y por encima de los microorganismos y por los microorganismos
es la oxidación de los ácidos grasos, ¿no? Lo que se llama la rancidez oxidativa, por enzimas lipooxigenasas del tejido del pescado y de las bacterias. Entonces, este es un deterioro frecuente, sobre todo en los peces grasos o peces azules, como el atún. Quinto, deshidrataciones, es un mecanismo físico, químico. Entonces, durante el almacenamiento congelado y no congelado, si no se controla la humedad de las cámaras de almacenamiento. Si la cámara de almacenamiento tiene menor actividad de agua que el producto, se va a producir migración de agua desde el producto hacia la atmósfera del almacenamiento. El pescado se seca y altera la condición organoléptica. Sexto, el reblandecido o reblandecimiento es porque, debido al fenómeno de osmosis que dijimos delante, el agua del hielo ingresa al músculo por un mecanismo de osmosis. Entonces se va produciendo una hidratación de los músculos, y como los músculos no son especialmente duros como los de vacuno, se van desarmando, se van reblandeciendo. Eso es causa frecuente, por ejemplo, del reblandecimiento de la carne de la merluza, ¿sí? Que se desmenuza entre los dedos, pero es por un mal almacenamiento, ¿sí? O ponerlo en un hielo que se está haciendo agua. Bueno, después tenemos los principales factores. Ya está claro que la triada, es decir, los tres factores que determinan la alteración del pescado son microorganismos de branquia, intestino y superficie del pescado, que son microflora propia del pescado, y otros microorganismos que llegan por la contaminación de las aguas y por el barco, en la captura. Y enzimas. Entonces son microorganismos y enzimas, ya sea enzimas de los microorganismos más las enzimas del tejido del pescado. Segundo, hay descomposición, digamos que depende de la composición química. Los peces grasos tienen un 15, 20%, 25% del peso en aceite de pescado, por ejemplo, el arenque, el bacalao, y por lo tanto la composición de ácido graso insaturado determina mucho la rancidez oxidativa. ¿Sí? También el alto contenido proteico del pescado determina la proteólisis y descomposición de aminoácidos. Y tercero, las condiciones del medio ambiente antes y posterior a la captura. El pez está en un ambiente contaminado, hay demasiada manipulación en la captura y después demasiado procesamiento. Ahora, para determinar el control de calidad o la calidad del pescado, hay varios enfoques. Ustedes saben que la calidad es el conjunto de características y atributos de un producto que satisface las demandas del consumidor. En este caso, el control de calidad debe enfocarse a la parte sensorial, obviamente, a la parte microbiológica, a la parte química y bioquímica. Entonces hay mucho enfoque, hay muchos aspectos que merman la calidad del pescado, y por lo tanto deben haber muchos controles de calidad basados en análisis sensorial, análisis microbiológico, análisis químico y bioquímico. Entonces, primero, el método sensorial o organoléptico, por ejemplo, evaluar la protuberancia de los ojos, la firmeza de la carne,
el estado de las branquias, que son importantes, tiene una ventaja, que esto se usa mucho para ir a comprar pescado, para el menudeo. El tipo que compra pescado para llevarlo a un restaurante es rápido, no daña el pescado y es confiable, ¿no? Sin embargo, el deterioro que va oculto, ese debe determinarse, o cuando hay dudas, ese debe determinarse en el laboratorio, ¿no? La desventaja, claro, es que requiere de personal competente en análisis sensorial, ¿no? Es decir, el aroma, el color, el aspecto. ¿Fija? Ya. Segundo, el método de análisis microbiológico o control microbiológico de la calidad se basa en hacer el conteo de recuento total en placa, ¿no? Porque un mayor contenido de bacterias en el pescado determina mayor probabilidad de deterioro rápido. Un método exacto, preciso, pero no es muy práctico, porque, es decir, los resultados de recuento en placa toman 5 días completo y el pescado ya está comido, digerido, entonces no es muy práctico, ¿no? Sí, cuando quedan dudas y hay que correlacionar con la parte química y con la parte sensorial. Estamos en un estudio, pero para hacer una transacción comercial, de ir a comprar pescado al terminal, no es práctico. Sí se lo piden, por ejemplo, si yo exporto pescado, me piden el análisis microbiológico completo. También importa determinar las bacterias psicrófilas y bacterias intestinales, porque esas orientan acerca del posible deterioro, ¿no? Es complicado porque estos análisis no son muy baratos. Ahí dice, de hecho, son caros y son lentos. Esa es la desventaja. Pero si usted exporta productos, salmón, le van a pedir todos los análisis microbiológicos habidos y por haber. Y usted traspasa el costo de los análisis a pesos por kilo de producto terminado, ¿no? Fíjese, 100 gramos, fíjese, 100 gramos de salmón ahumado de cóctel de alta calidad mandado a Nueva York cuesta 10.000 pesos. Yo le cuento ese tema. 10.000 pesos, un trozo de 100 gramos de salmón ahumado de alto nivel, empacado al vacío, con destino a Nueva York. 10.000 pesos los 100 gramos, imagínese usted, ¿no? Bueno, también, ahí está el recuento directo en placa. El recuento directo en placa estima el grado, orienta acerca del grado de frescura, pero no lo determina ni lo predice, ¿sí? Estima nomás, está más o menos fresco de acuerdo al recuento total en placa. Es decir, si usted tiene 10 elevado a 5 bacterias por gramo, eso está descompuesto. Si tiene 10 elevado a 3, eso sería demasiado bajo. Habitualmente el pescado no tiene bajo recuento. Es difícil con tanta manipulación que lleguen con tan pocas bacterias. Bueno, y por eso indica manipulaciones, y hay muchas manipulaciones, ¿sí? Y hay que hacer recuento a varias temperaturas, o sea, a 4 grados, recuento a 20, recuento a 35, fíjese, hasta 10 elevado a 6, porque de microorganismos psicrófilos, pero los psicrófilos pueden o no deteriorar. O sea, que haya un alto número de microorganismos no significa que se deteriore tampoco, porque si usted lo maneja bien a baja temperatura, también se puede estimar los microorganismos de la superficie, donde hay una serie de bacterias que son psicrófilas y proteolíticas y putrefactivas, y también generadoras de toxinas. Entonces,
Esto se podría hacer, por ejemplo, de hecho se hace en el salmón de exportación, eso sí. Pero para una merluza que se vende en la feria, no digamos que mucho análisis. Y la flora del tracto intestinal porque da cierta orientación de la posible contaminación que pudiera producir. Si hay mucho coliforme fecal, entonces se va a producir una intensa contaminación. Y también de putrefactivo, alcalígeno, es un típico deteriorante putrefactivo y proteolítico. Bacillus puede producir toxina, pero digamos en la práctica nadie va a estar haciendo análisis del tracto intestinal de la sardina, ¿vale? Excepto que sea un producto de exportación. Esto sí se hace, como le repito, en los salmones de exportación. Métodos físicos se basan, primero, mide el pH. O sea, un trozo de músculo de pescado se muele con arena estéril neutra, se mezcla con agüita y uno introduce el electrodo en el agüita del macerado de músculo. Y el pH debe ser de 6, 6,5. Es decir, habitualmente 6,2, 6,4 está bien. Superior a 7 indica que hay una alteración proteolítica con liberación de aminas que hacen subir el pH. Las aminas son de pH básico. Entonces, y en las aminas probablemente está trimetilamina, amonio. Un pH bajo 6 puede significar un agriado, sin embargo, que puede ser un agriado láctico, sobre todo en aquellos peces que tienen más glucógeno, pero no debería ser agriado. También hay agriado butírico con liberación de ácido butírico a partir de ácido graso, pero eso ya está señalando ya un franco deterioro. Entonces, el pH orienta, pero si el pH está en 6,87, habría que hacer otro análisis. El puro pH no determina si el pescado está apto o no para, o sea, si pasa el visto de calidad en ese ítem. Por un pH nadie rechaza o acepta. Tiene que necesitar todo los otro análisis. También puede medir cambios de textura en un texturómetro. La carne de la mayor parte de los pescados debe ser firme. El atún, por ejemplo, salmón. Pero en la merluza, la carne de merluza no es tan elástica, tan firme. Entonces depende del pescado también. Depende si ha estado congelado, de la temperatura que tenga. La resistencia eléctrica del músculo, que esto está en la guía de laboratorio, que un electrodo, que es un torrimíter, tiene dos electrodos que pinchan el músculo lateral del pescado y el aparato manda un pulso eléctrico y determina la resistencia al pulso eléctrico. Entonces, mientras mayor sea la resistencia al paso de la corriente entre los dos electrodos, es porque hay pocos electrolitos disueltos, es decir, las proteínas no se han degradado. Pero en la medida que las proteínas se empiezan a degradar, liberan aminoácidos solubles, que son electrolitos, se libera amonio, se libera trimetilamina, dimetilamina, y que son sustancias solubles, electrolitos solubles, conductores de la corriente eléctrica. Entonces, el aparato mide resistencia. Si hay baja resistencia eléctrica, es porque hay mucha conductancia eléctrica, es decir, el líquido del tejido está lleno de derivados de proteínas que conducen la corriente eléctrica. Esto tiene relación con una pregunta de la prueba que es el exudado del pescado. El líquido exudado del pescado, mientras más exudado,
tenga el pescado significa que tiene más sustancias solubles conductoras de la corriente eléctrica y, por lo tanto, mayor conductancia a la corriente eléctrica. También se puede medir fluorescencia, que las colonias de microorganismos y microcolonias de microorganismos en la superficie del músculo puede determinar cierta fluorescencia. Por ejemplo, las pseudomonas. Hay variedades de pseudomonas que son fluorescentes frente a la ultravioleta. Y bueno, acá están los métodos que usamos en el laboratorio. Los métodos químicos, como el valor K. Este se dice que es uno de los métodos buenos para evaluar la calidad o estado de deterioro o estado de conservación del pescado. Claro, porque no sé, el pescado lo tenemos conservado en una cama de hielo, pero si lo tenemos descompuesto, estamos conservando un pescado descompuesto. Entonces, uno controla la calidad, controla el deterioro, el estado de frescura. Si usted tiene casi digo líder, si usted tiene un pescado en un supermercado en cama de hielo y está descompuesto, casi no líder, pero casi digo líder, y lo está vendiendo, y si le determina un valor químico, en el fondo está determinando un valor químico de un producto que se le está conservando el estado de deterioro. Al tener un producto en deterioro, en cama de hielo, usted está conservando un producto en estado de deterioro. Entonces hay muchos supermercados, no voy a decir líder, no, ¿no? Pero que conservan pescado, o sea, yo le puedo decir que sí lo sé, y conservan pescado fuera de los límites de calidad aceptables, y ellos están conservando en la cama de hielo pescado en deterioro, y lo venden igual. Y la gente lo compra igual y se lo come igual. No se enferma porque deterioro no es lo mismo que intoxicación. Que tenga deterioro no significa que usted se enferme, porque producto deteriorado no es lo mismo que producto de peligro. Bueno, el valor K mide una proporción de nucleótidos de la descomposición. Los nucleótidos, ATP, CTP, GTP, TTP, los nucleótidos se empiezan a degradar enzimáticamente y van a producir ciertas bases derivadas de los nucleótidos. Por ejemplo, la hipoxantina. La hipoxantina proviene de la descomposición de los nucleótidos. Entonces, a mayor hipoxantina, mayor será la descomposición. Y el índice K se relaciona con la proporción de hipoxantina en relación a los nucleótidos totales. El valor K, entonces, mide la degradación de los nucleótidos como el ATP y otros a partir del músculo, generando bases solubles. Ahora, el método K mide efectivamente que se están descomponiendo los nucleótidos, que hay descomposición, pero a lo mejor el análisis organoléptico no lo rechaza, porque esto mide productos de descomposición, no está midiendo productos que sean rechazados organolépticamente. ¿Se fijan que es complicado el tema? Una cosa es que tenga deterioro químico, otra cosa es que el evaluador sensorial lo percibe. B, este es un análisis importante, el contenido de trimetilamina. El pez, tiene óxido de
de trimetilamina en sus tejidos. Y este es un regulador osmótico de los tejidos. O sea, el óxido de trimetilamina sirve para evitar la deshidratación excesiva en estos peces que viven en aguas saladas. Y viceversa, el óxido de trimetilamina también es usado como un regulador osmótico para evitar la hidratación excesiva en los peces de agua dulce. Entonces, este óxido de trimetilamina es producido por el tejido del pez y continúa en el pescado, y por acción microbiana con sus enzimas, las bacterias como los coliformes, por ejemplo, pueden transformar el óxido de trimetilamina en trimetilamina. Entonces, lo desoxidan, lo reducen. Las bacterias tienen reductasas que reducen la forma óxido a la forma normal trimetilamina. La trimetilamina es percibida por los evaluadores sensoriales como el típico aroma a pescado añejo. O sea, el olor cuando están haciendo pescado en un restaurante, trimetilamina. Cuando usted cocina pescado fresco no debe aparecer trimetilamina porque no ha habido acción microbiana. Entonces, el olor que todos asociamos al pescado es el compuesto químico del pescado descompuesto. ¿Qué le parece? ¿Usted ha percibido, por ejemplo, el pescado capturado en San Antonio, que si lo trae un bote chiquitito y le vende el pescado, y usted lo fríe, lo cocina y no tiene ningún aroma extraño a pescado, y el sabor es normal? Pero casi siempre uno come pescado descompuesto con niveles excesivos de trimetilamina, pescado añejo. Ahora, esta reacción ocurre, como les digo, por acción bacteriana, fundamentalmente, pero también una parte del óxido de trimetilamina es degradado por encima del tejido del pescado, pero fundamentalmente por acción microbiana. O sea, cuando aparece mucho trimetilamina significa que las bacterias están haciendo fiesta en el pescado. O sea, ya mucho. Y si usted lo percibe es porque debería ser rechazado. No se conoce que los pescados sean botados a la basura porque tengan mucha trimetilamina. En el terminal pesquero acá en Santiago hay muchos negocios chicos que venden los pescados que desechan los negocios grandes. La gente se los lleva igual porque se los venden más barato. ¿Qué le parece? Estamos en Chile, ¿eh? Otro método, ¿me escuchan bien? ¿Están escuchando Sí. bien? Perfecto. En la determinación de amonio o amoníaco. El amonio o amoníaco proviene de la descomposición de las proteínas que pasan a aminoácidos, y las bacterias y también el tejido del pescado, pero fundamentalmente bacterias, poseen desaminasas que le eliminan el grupo NH3 al aminoácido. O sea, esto proviene de desaminación de aminoácidos que provenían de una descomposición proteica. Y también el amonio proviene de la descomposición de los nucleótidos. Por eso, si los nucleótidos se rompen, también es perjudicial. Este compuesto, si bien tiene aroma, pero no es el aroma típico a pescado descompuesto. Este es el aroma a water, ¿no? al baño del estadio.
Letra D, esto que también lo hacemos en laboratorio, es la de determinación de las bases volátiles totales. Esto se llama bases volátiles totales, porque corresponde a todas las aminas, es decir, trimetilamina, dimetilamina, bases provenientes de nucleótidos y amonio. Amonio. En el reglamento sanitario, si vemos para pescado común, estamos hablando de no más de 30 miligramos por 100 gramos de bases volátiles totales. Estas bases volátiles totales son un indicador químico, aunque incluyen la trimetilamina que se percibe por panel de evaluadores sensoriales. Pero se especifica porque si el número está muy alto, significa que hay mucha descomposición bacteriana y por lo tanto hay compuestos que pueden producir alergias severas, ¿eh? Como la histamina, con H, histamina, amonio, ¿eh? Y en menor grado trimetilamina, que produce la alergia por bases nitrogenadas. ¿No? No es porque solo hay que cumplir el número. ¿Eh? Ahí está la histamina. La histamina, que es parte de las bases volátiles totales, junto a la otra importante, que es la trimetilamina, se determina por fluorescencia. Histamina también por cromatografía de alta resolución. Entonces, 20 miligramos por 100 gramos de histamina. La histamina puede producir una reacción inmunológica de alergia severa. Si a la persona le aparecen manchones rojos en todo su cuerpo, especialmente en los brazos, y una disminución brusca de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Y que si es grave, se le llama un shock anafiláctico. Si la persona ingiere el pescado, esta histamina se absorbe y el sistema inmune reacciona produciendo el shock anafiláctico, ¿no? La histamina produce eso, ¿eh? Entonces la persona puede morir por el exceso de histamina. Y entre paréntesis, en el jurel, en Chile, en el jurel en lata, un control de calidad es precisamente el análisis de histamina en la común y corriente latas de jurel. Las de buena marca. Si usted dice Colorado, San José, llevan análisis de histamina, pero no crea. En el Valledor venden latas de jurel de marca Los Patitos o Los Pollitos, que no necesariamente llevan todos los análisis, ni menos microbiológicos, ¿no? Recuerden que estamos en Chile. El que puede saltarse la valla, se la salta. Tenemos ejemplos presidenciales de eso. Solo lo puedo hacer yo, no ustedes. Entonces, la histamina es alta generalmente en pescado de compuesto. Y eso explica por qué no es recomendable darle latitas de atún ni latas de jurel a los niños muy pequeños, porque su sistema inmune todavía está en acondicionamiento y pueden sufrir un shock anafiláctico. Ustedes saben, mamás y papás, que a los niños pequeños no hay que darle pescado. Después de unos 5 o 6 años ya empieza a darle pescado. Claro, aquí en Chile le dan un choripán con mayo a los cabros chicos, ¿cierto? Peor. Bueno, la rigidez, estos son análisis que también hacemos nosotros. Análisis que son organolépticos, como la rigidez de la piel. Ese es un signo de frescura que dura poco tiempo.
Entonces, se levanta el pez y con los dedos, se levanta un pescado por la parte central y la cola y la cabeza caen formando una curva. Entonces, si hay alteración, hay una mayor curva. Si se mantiene 10 horizontal, no tiene mayor alteración. Brillo, entonces, el brillo de la piel del pescado es argentado, es plateado, como de nácar, que es de la concha interna de los bivalves, el nácar, un brillo argentino o plateado. Argentino significa brillante, con aspecto de plata. Argenta significa plata. Bueno, el brillo se opaca y si usted ve un pez con un color mortecino, plomizo, eso está añejo, básicamente. Color, entonces hay colores de descomposición donde el color se va opacando, se va perdiendo el color. Entonces, la coloración específica, por ejemplo, un congrio colorado, dorado, tiene que ser tal. Si se va opacando, es decir, se está añejando. Ojos, el ojo tiene que ser circular, protuberante, convexo, cristalino, transparente. Si el ojo está un plano, hundido, plomizo, sin brillo, uno le dice como ojo de muerto, dice, no, pues está añejo, obviamente. Entonces se hunde el ojo y se vuelve opaco. Eso es descomposición típica. En muchos casos, los pescados que se venden en la feria están descompuestos, porque ni siquiera los mantienen en cama de hielo, como indica el procedimiento de seguridad. ¿Han visto en la feria que usen cama de hielo? Muy poco. Si es del barrio alto, sí. Branquias. La branquia en los peces como los comunes que comemos nosotros, el jurel, viene tapado por un opérculo semicircular, que es una especie de cartílago grueso, duro. Entonces uno levanta por eso hay que estar en el laboratorio aquí, uno está con un cuchillo y le muestra, mire, esta es la branquia y así tienen que ser. ¿Eh? A mí me da lata que yo tengo que explicar esto con diapo, porque esto yo lo explico con los pescados ahí mismo en el mesón. ¿Ah? Con una espátula, estas son las branquias, mire, toque, 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 huela. ¿No? De color rojo brillante, rojo escarlata, brillante. Si el color se opaca o se va aclarando, eso significa deterioro. Y si ya está café, verde, eso ya es peor. ¿No? Hay grisáceo y después se pone verde y ya amarillento, eso ya que están apareciendo compuestos de azufre de descomposición intensa. Entonces, lo que uno tiene que fijarse es que sea rojo, lo más rojo brillante que se pueda. Aroma, el aroma del pescado fresco es un ligero olor a algas o a mar, a agua marina. No debe tener ningún olor agrio. Si se descomponen, pueden aparecer aromas a trimetilamina, que es el pescado añejo, el típico pescado de restaurante añejo, y a sulfuro, huevo podrido. Entonces, lo primero que se huele, ve que esto en el laboratorio lo hacemos con la naricita nosotros. Entonces, el laboratorio más desagradable que hay, pero usted con la naricita que Dios le dio, va oliendo el pescado desde la cola hacia la zona muscular. Entonces, y generalmente en la cola hay mayor descomposición. En músculos, también hacemos un corte transversal en un pescado fresco. Entonces, esperamos nosotros una superficie lisa y un color rosado pálido, según sea el pez.
y en la descomposición el color se difumina hacia un blanco, un rosado blanquecino o marmoleado con vetas. Eso está descompuesto. Y en un pescado entero, fresco, una buena prueba, sobre todo para la compra individual de pescado de pequeñas partidas, es presionar el músculo lateral con el dedo, levantarlo rápidamente y mirar qué pasa con la parte hundida. Si queda hundida con la forma del dedo, ese pescado está descompuesto o demora mucho, excepto la merluza. La merluza no es tan elástica como otros peces como el jurel. Entonces puede quedar un poco hundido, pero para eso uno observa también los ojos y la franja. ¿Sí? Las escamas, si usted con una pinza en el laboratorio, uno tira la escama y uno le dice al alumno si la escama resiste o no, o está suelta. Si están sueltas y se salen fácilmente, el pescado está descompuesto. Pared ventral, el vientre del pescado debe ser liso, no debe estar hundido, no debe estar hinchado ni convexo, turgente, o sea, tirante, pero no hinchado, sin manchas, sin corte ni orificio. Entonces, blanco, generalmente, y de forma convexa, pero suave, no hinchado. Y se descompone, se pone oscuro, se blanda, puede volverse cóncavo, aunque si hay intestino, a veces el vientre se hincha, porque ya los intestinos con las bacterias empiezan a formar gases, se hincha el vientre, incluso puede estallar el vientre. Entonces, por eso siempre conviene sacar las vísceras, ¿no? O sea, en peces con vísceras puede haber hinchazón o estallido del vientre. Bueno, claro, esto es para mostrar más que nada la investigación de amonio, pero eso se hace con reactivo en el laboratorio, ¿no? Con una gotita de reactivo de Nestler y se pone de color amarillo brillante si hay amonio, ¿no? Pero eso es de laboratorio. Las aminovolátiles, nosotros hacemos una destilación en el aparato Kjeldahl. Hacemos la fase Kjeldahl de destilación. Entonces, extraemos líquido del músculo, le agregamos álcali y destilamos con corriente de vapor de agua sobre una solución de ácido bórico. Mientras mayor base volátil exista, se neutraliza más ácido bórico y cambia el color del indicador. Yo eso lo explico en el laboratorio, en el aparato, con los colores y con los matraces. Entiendan que eso es lo real. O sea, eso no se explica así con un esquema, si eso se ve, se muestra el aparato y se opera el aparato y se hace andar la bomba de vapor y todo eso. Ustedes lo hicieron, parece, con la profesora de análisis de alimentos, ¿cierto? El Kjeldahl. La destilación, de digestión y destilación del aparato Kjeldahl para proteínas. ¿Sí? ¿Ven este cuadro de acá? ¿Aló? Sí, profe, sí se ve. Ya. Es que este cuadro compara todos los indicadores organolépticos para diferentes pescados. Entonces, el pescado es el pescado común, la pescada, ¿no? Entonces, nosotros usamos diferentes
nosotros usamos congrio, corvina, jurel y merluza. Entonces, a cada grupo de trabajo le toca un pescado distinto. Pero tiene que tener ojo porque las características organolépticas cambian, pero dependiendo del pescado, ¿no? Entonces ahí tiene que tener ojo. Pero siempre un buen indicador común son la firmeza de los músculos, la protuberancia de los ojos y la fractura. Eso siempre se cumple. Ahora, aquí era lo que yo le decía al alcance de repente, que en Chile nosotros no comemos albacora ni toyo, comemos lo que cazan, lo que capturan de repente los pescadores, que se capturaron por ahí un tiburón y lo hacen pasar por albacora o toyo. Casi no hay albacora en Chile. Y si usted prueba tiburón, es carne blanca pálida, firme y fibrosa. Se parece mucho a la albacora. El congrio tampoco. Cuando el fraude frecuente de congrio negro y le dicen congrio colorado, que es de mejor calidad, y es un congrio común y silvestre. Bueno, eso no lo vamos a ver porque está en la parte microbiológica. Vamos a ir a la otra. Esa es la parte microbiológica. Entonces vamos a ir a la otra, que es aquí. Bueno, acá también se describen alteraciones del pescado, ¿no? Ya eso no lo vamos a ver porque determina las contaminaciones. Bueno, y nosotros hacemos análisis, sí, de pescado fresco, ¿ya? Que desde la captura lo único que se ha hecho es mantenerlo con hielo, con o sin mezcla de sal, a una temperatura de 0, mayor que 0 y menor que 4 grados Celsius. No se congela. Bueno, acá se especifica la composición química que está implicada en que hayan cambios organolépticos. Entonces, el pescado tiene muchos compuestos nitrogenados, tiene aminoácidos libres, los cuales son conductores de la corriente eléctrica, por eso valida la medición por conductimetría del torrimeter. Otros tienen sabores dulces, otros intensifican el sabor. Tiene dipéptidos o péptidos que tocarnosina y anserina son reguladores redox, son tampones redox. Nucleótidos como el ATP, el cual se va perdiendo bastante en la medida que hay deterioro. Cuando hay pérdida ya de la actividad biológica celular, ya no queda ATP, porque este es el compuesto biológico de energía. Si se pierde la coordinación biológica de vida en la célula, se desapareció el ATP. Si me trae ATP es porque el sistema celular está vivo. Compuesto de guanidina, que son acentuantes de sabor nuevamente. Compuesto de amonio cuaternario, es decir, el nitrógeno con 4 valencias, como el óxido de trimetilamina. Entonces,
Con esta composición de compuestos nitrogenados, solo cabe esperar cambios químicos. Todos estos aminoácidos, todos estos dipéptidos, todos estos nucleótidos y bases y la de amonio cuaternario tienden a descomponerse por vía enzimática, fundamentalmente. O sea, ¿por qué el pescado se echa a perder? Porque tiene todos los compuestos químicos para que se eche a perder. O sea, en menos de 2 horas. Tiene compuestos volátiles, es decir, sustancias que se pueden destilar con una corriente de vapor de agua hirviendo. Por eso se llaman volátiles. Como los aldehídos, cetonas, compuestos carbonílicos, aldehídos, cetonas. Alcoholes, compuestos de azufre. Entonces, estos aldehídos, cetonas, pueden determinar sabores de los alimentos, dulzones, aromáticos. Y los compuestos de azufre determinan la aparición de sabores a huevo podrido, azufroso, de deterioro. Bueno, en pescado fresco, algunas consideraciones de sensorial, que lo hacemos nosotros en el laboratorio. Los ojos brillantes y que no deben ser opacos. Las agallas de color rojo, sin adherencia, carne firme, escamas adheridas y en pescado eviscerados se analiza la cavidad visceral, carente de vísceras, obviamente, para ver si hay restos de membrana. También analizamos la espina. Las espinas en un pescado fresco no se despegan de la carne. Si se despegan fácilmente, el pescado está muy añejo. No usamos pescado congelado, pero hay supermercados que abusan de la cama de hielo y para que no se les transforme en agua le echan sal, pero baja el punto de congelación y terminan por congelar el pescado. Así que lo que venden después era pescado descongelado. En supermercado, no vamos a decir las 5 letras. Características físico-químicas. Entonces, el pescado no tiene prácticamente carbohidratos, muy bajos, por lo tanto, hay poco glucógeno, hay poca fermentación de glucógeno, y en la captura, el pescado agota totalmente el glucógeno del músculo. Entonces, después de que está muerto, el glucógeno se transforma en ácido láctico, pero en el pescado casi no hay glucógeno. Entonces se produce poco descenso del pH. Claro, aquí dice el pH normal en torno a 7.3. Claro, pero si hay acidificación láctica, el pH desciende a 6, 6,5. Pero eso es un pH más alto que el de la carne. El músculo del pescado tiene, como dijimos, un regulador osmótico, que es el óxido de trimetilamina, que es tampón, contrarresta el descenso de pH, pero también es un regulador osmótico. Fíjense, los pescados de criadero, el pH llega a 6,2, 6,5 y luego sube un poco. Por eso, un valor dentro del rango 6,6, 6,7. Entonces, el pH no es un factor restrictivo del crecimiento de las bacterias. Los lípidos, claro, los peces grasos, que son los peces azules, tienen un mayor contenido de ácidos grasos poliinsaturados, que tienen mucha tendencia a sufrir rancidez oxidativa. Entonces, lo que uno espera en el jurel y en el salmón es ranciedad oxidativa, pero no espera eso en la merluza. La merluza es
tiene muy poco líquido. Bueno, claro, acá se menciona el efecto saludable de los omega 3, pero eso es otro tema. Claro, los pescados azules son los peces grasos por su contenido de ácido graso poliinsaturado con efecto benéfico cardiovascular. Eso es cierto. Bueno, el pescado tiene alto contenido proteico y por lo tanto tiene una gran tendencia a descomponerse con proteasas, liberando aminoácidos solubles que conducen la corriente eléctrica y que también aparecen en el exudado cuando se determina el valor DRIP. Eso está en la guía. Valor DRIP, léanlo en la guía. DRIP, que es la pérdida de agua, de líquido por exudado de una pieza de un trozo de músculo lateral de pescado. Eso es de la miosina, en el fondo es para justificar de que las fibras musculares del pescado son pequeñas y están agrupadas, pero están más o menos sueltas. O sea, el músculo no es de resistencia tenaz como el vacuno, sino que el músculo del pez está adaptado a los sacudones, a los movimientos, más que a la tracción mecánica. Entonces eso determina que la musculatura y fibras sueltas lo hace ser muy asequible a las bacterias y a las enzimas, por eso hay deterioro. El pescado también tiene alto contenido de vitamina, entonces en otros análisis de calidad también se analizan ciertas vitaminas del pescado, pero con un fin nutricional. Minerales, este otro análisis no menor, porque el pescado puede haber pasado bien el análisis organoléptico, el análisis químico de trimetilamina y eso, el análisis microbiano, pero un tema es de los minerales, porque ustedes saben que en Chile los peces y sobre todo mariscos tienen una alta contaminación con mercurio, ¿sí? Sobre todo cuando las capturas son cercanas a la costa, porque todas las aguas con contaminaciones van al mar y de ahí se contaminan los peces. Entonces, un problema es el típico jurel. Nadie dice nada del jurel, pero el jurel puede tener cantidades altas de mercurio. Y uno dice, come jurel, así como cotidianamente. Igualmente, el salmón, un problema que tiene el salmón en todo el mundo es que tiende a sobrepasar el nivel máximo de mercurio, el cual es tóxico, obviamente. Entonces, el jurel, el atún. El atún puede ser muy bueno, pero uno no debería comer más que 2 latitas de atún a la semana, si es que, por el alto contenido de mercurio. Eso se ha detectado en estudios de ahora mismo, que con la contaminación marina hay altos niveles de mercurio en los peces y sobre todo en los peces grasos, porque el mercurio se transforma en metilmercurio, metil y etilmercurio, el cual es soluble en el aceite. Entonces usted dice, voy a comer un pez graso porque los ácidos grasos omega 3 son saludables, pero estoy consumiendo alto contenido de mercurio. O sea, es una cosa por otra. Hay menos mercurio en un bistec de vacuno que en una latita de atún. ¿Qué me dice usted? O sea, por mercurio es más sano comer carne que pescado. Y no me diga nada con los mariscos. Los mariscos tienen cantidades altas de mercurio, plomo
selenio, bismuto y otros metales tóxicos. Otro factor que determina deterioro es el alto contenido de agua de los pescados, más o menos 80%. Entonces, constituye una actividad de agua bastante apta para el desarrollo microbiano. Bueno, y el otro factor, y último, es que hay muchas manipulaciones y daños durante la captura, el faenado y manipulación del pescado. ¿Se fijan? Les menciono que en la industria de salmón en el sur, bueno, le dicen los cuchilleros, que los ganaderos dicen, este cuchillero, que andan, todos los que filetean andan con su cuchilla al cinto, y es propia de cada uno, tiene su nombre. Y si ellos pierden la cuchilla, les pasan un parte. Entonces, ellos le hacen cursos para que fileteen bien el pescado, el salmón, y no hagan cortes o pequeños cortes que puedan suponer una entrada de microorganismos. Es decir, una capacitación para producir buenos cortes de fileteado en el pescado. Fíjense, porque esos filetes de salmón van a exportación. O sea, hay otro enfoque. Aquí en Chile, cuando usted compra salmón, a no ser que sea el salmón envasado de supermercado, pero se vende mucho salmón de procesado artesanal, que no cumple estándares de calidad. Entonces, y no me diga nada de la contaminación microbiana, pero puede tener otro tipo de tóxicos y parásitos. El salmón que se consume en muchos casos crudo en restaurantes y en sushi, generalmente es de productores menores, que no son las grandes empresas que exportan. Entonces hay un alto riesgo de presencia de huevos de parásitos y de gusanos parásitos musculares. O sea, tenga ojo cuando coma salmón crudo. Pregunte de dónde viene. ¿Estamos? El 80%, dato, 80% o más del salmón de captura artesanal, no de planta de salmón, de captura artesanal, que un tipo se instala en un lago y empieza a capturar salmones, tiene parásitos como huevos en el músculo o gusanos parásitos en el músculo. En cambio, el salmón de factoría, es decir, de procesadora, de exportación, y que también es el que se vende en supermercado, menos del 3% tiene parásitos. Está clarito, ¿no? Ese es otro tema. Porque el análisis químico y bioquímico del pescado no nos va a indicar el peligro de parásitos y microorganismos. Entonces, en el pescado es más importante esos análisis más que el análisis químico, según el enfoque actual de la industria, que ahora es el HACCP. No tengo que cumplir solo las normas, perdón, los estándares de la fábrica. Yo tengo que minimizar el peligro y el riesgo por los pescados. No cumplir con solamente la trimetilamina, el pH, y yo le estoy dando parásito a mi consumidor, ¿no? Bueno, yo voy a terminar ahora, ¿ya? Recuerden que las 2 semanas que se perdieron no se pudieron recuperar y esos materiales están, sin embargo, en la plataforma.
¿Ya? Está claro lo de las pruebas, ¿cierto? Para los que no estaban, entonces, el jueves 19, a partir de las 8, va a estar abierta la prueba de hidrocoloides. El lunes 23, a partir de las 8, va a estar abierta la prueba de chocolates. Y el miércoles 25, a las 8, va a estar abierta la prueba de pescados. ¿Estamos todos informados? Y si alguien faltó, le avisan, por favor. ¿Eh? Si me están escuchando, yo me despido. Lamentablemente para mí han sido voces suyas a veces, y para ustedes a veces han sido mi voz nomás. ¿Ya? Espero que algún día nos conozcamos, ¿ya? Porque los alumnos y los profesores somos seres humanos, somos personas, ¿ya? No somos una voz o una imagen. ¿Sí? ¿Me escuchan? Y Sí, les deseo que tengan mucho éxito en su otro ramo y que logren hacer cosas prácticas. Y, escucha, no se pudo más, pues el sistema está así, pues. Y que tengan, como les repito, mucho éxito en su estudio, que sigan estudiando bien, que estén bien con su familia, con sus seres queridos, y échenle nomás para adelante. Y si algo no sabe uno, vamos a tener que aprender en forma autodidacta, ¿no? Lamentablemente. ¿Ya? Así que les vaya muy bien y cuídense. ¿Ya? Ya. Igual, profe, ya, muchas profe, gracias. igual Chao, que esté profe. bien. Que estén muy Recuerda subir bien. las clases, profe, sí, por favor. Sí, Y la Sí. presentación, profe, porfa. sí, por la presentación, salió medio parchada. Pero le voy a subir esos documentos, porque esos documentos ya están subidos, ¿no? Están en la carpeta que dice pescado, parece. Lo voy a revisar. ¿Mm? Ya. Pueden irse con la paz del Señor. ¿Ya? Ya, chao, profe. Chao. Chao, Profe, profe. gracias. Chao, chao.